Hola, hola. Ahí se escucha. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Eh, Nos habíamos quedado acá. Bien, estamos hablando de los egipcios, los antiguos egipcios. Eh, Como les comentaba, ellos para la muerte tenían un lugar muy especial porque no tenían miedo, sino que un, era emprender un viaje, ¿sí? Que después iban a volver a la vida en algún momento. Y en su narrativa había una serie de maquinarias que ellos levantaban, construían. ¿Para qué? Para que los enterraran ahí y de ahí pudieran volver a la vida. Y esas maquinarias son lo que nosotros conocemos habitualmente como pirámides. Y hay mucho mito también porque, y vuelvo a esto, los seres humanos cuando no entendemos algún fenómeno dentro de nuestra interpretación que hacemos de la realidad, articulamos narrativas, las primeras narrativas que nos vienen a la mano. Por lo tanto, hay toda una serie de mitos y que siguen hasta hoy en día. Bastante, a ver, ¿cómo decirlo para no ofender a nadie? Bastante poco sostenidos en conocimiento, que tiene que ver con que las pirámides las hicieron los extraterrestres, seres celestiales, eh, bueno, todo ese tipo de discursos que se suele articular de manera social para explicar cosas que no se entienden o que se pueden entender con otra visión, pero por presión de ciertos grupos o porque hay determinado conocimiento que se difunde más rápido y en más cantidad, o es más complejo entender cierto conocimiento, socialmente se explica que las pirámides, por ejemplo, la hicieron los extraterrestres, cosa que está total y absolutamente descartado. Sabemos que no es así y sabemos que lo otro es un relato con esta función de generar otra explicación de la realidad, pero que no tiene mucho sustento. Es más fantasía que realidad empírica. Entonces, por ejemplo, dentro de estas estructuras que hacían los antiguos egipcios, eh, para pasar entre un mundo y otro, eh, las pirámides no son una, dos o tres, hay cientos de pirámides que se hicieron, porque las pirámides no se hicieron de una bien. Como eran construidas por personas, estuvieron en el antiguo egipcio, estuvieron como 200 años probando y equivocándose y probando y equivocándose para hacer las pirámides. No es que las pirámides las hicieron en un momento. En el antiguo Egipto primero se hacían las mastabas, que son estas tumbas. ¿Sí? Acá está la tumba, se entra por arriba en un edificio, como una casa, se entra por arriba, se desciende por un túnel y se coloca los restos acá abajo. Estas fueron las primeras construcciones. Está lleno Egipto de estas mastabas. ¿Qué pasó? Que en la medida en que Egipto se volvía rico en la antigüedad, los líderes políticos, ¿qué buscaron? Que sobresalieran más estas estructuras. Entonces las mastabas no eran muy atractivas. Miren, acá tenemos, es precioso, son estructuras preciosas. Insisto con esto, piensen que esto tienen 4000 años de Cristo.
Y estas... no, 4000 antes, perdón, 2000 años antes de Cristo. Y pasaron de estos desarrollos a hacer algo que se viera. Entonces empezaron a hacer estas pirámides que son los borradores, digamos así, de las más conocidas, las que nosotros conocemos más. Pero de estas, Egipto está lleno, porque estaban probando, no eran extraterrestres lo que hicieron las pirámides, eran personas. Entonces hicieron primero mastabas, después estas pirámides escalonadas. Esta es la de Djoser, 2650 años antes de Cristo. Y después de esa pirámide, ¿sí? ¿Ven? Esta mastaba, estas son las mastabas. Después empezaron a hacer estructuras cada vez más altas. Esto abajo es una mastaba revestida. Y esta es una pirámide escalonada de 2600 a.C. Y después las más grandes fueron las pirámides que nosotros tenemos grabados en nuestra memoria, que es la que más nos muestran, que es la de Keops. La de Keops es impresionante, es la más grande. Fíjense lo que es el tamaño que tiene esto. Pero no es la última tampoco, porque después se siguieron haciendo pirámides. Lo que pasa es que como las dinastías que siguieron a esta eran más pobres, no pudieron hacer semejantes pirámides. No podían hacer una más grande porque no había dinero. Entonces hay un montón de otras pirámides y después empezaron a hacer una especie de mastabas, pues ya no daba, la economía no permitía esto. Esto es brutal. Entonces el monumento más grande de la historia de la humanidad hecho en piedra. Fíjense lo que es. Si alguien tuvo la fortuna de viajar a Egipto, debe ser fantástico, monumental esto. Y piensen que se hizo esto hace más de 4000 años atrás. Y esto, ¿ven? Estas son la estructura interna, ¿ven? Que sigue teniendo esta bajada de la mastaba por debajo de la línea del suelo, sigue estando. Bueno, no me quiero extender mucho, es fascinante. Fascinante esta civilización, lo que yo. Y esto es un dato muy importante. La pirámide de Keops fue la estructura más grande realizada por la humanidad y estuvo casi 4000 años antes de que apareciera otra estructura que la superara en altura. Era la estructura más alta durante casi 4000 años. ¿Sí? Después apareció la catedral de Lincoln y ¿en qué fecha? En el 160 y ahí le ganó. Pero igualmente la pirámide de Keops sigue siendo al día de hoy la estructura monolítica, me refiero a la estructura hecha de piedra sólida más grande de la historia de la humanidad. Porque todos estos edificios que vemos después son todas combinaciones de metal, acero, aluminio y otros materiales como plástico, fibra de vidrio, madera. Esta, que es la catedral de Lincoln, que fue más alta, ¿sí? La pirámide tiene 146.6 metros de altura y esta catedral 160 metros, pero la catedral era de madera, materiales compuestos, no es de piedra. Esto es piedra sólida, son bloques de piedra puestos uno arriba del otro, para que vean la potencia de la civilización, lo que hizo la civilización, y es el día de hoy que no hay otra estructura de piedra monolítica como esta hecha por los seres humanos. Bien, todo eso ¿para qué? Para que ustedes se metieran en la civilización, en la cabeza, en la cultura de la civilización del antiguo Egipto y entendieran cómo construían la enfermedad y la muerte de ellos. Era todo condicionado, determinado, no condicionado,
determinado por los dioses. Y su explicación del mundo iba por ese lado. Todo eso que les acabo de mostrar de los egipcios está en el texto de Masuka Shideham, y les llega a escuchar. Es un capítulo, está muy lindo y que arranca con múltiples creencias. Y voy a volver sobre eso en las próximas clases, pero bueno, esto era para que vieran cómo una narrativa, en este caso una religión, del antiguo Egipto hacía que la muerte se viera total y completamente diferente a como lo vemos nosotros hoy. Es más, todo lo que era momificación, preparación de cuerpo y todo eso tenía que ver con la narrativa religiosa desde la cual ellos construían la realidad. Bien, y habiendo transitado por esto, y sumado a lo que dije al principio sobre el lenguaje, la importancia del lenguaje, el símbolo, la cultura, le voy a dar unos tips que son importantes y estos los tienen que estudiar. Porque uno dice, el lenguaje es una palabra, no importa. Totalmente equivocados. Total y absolutamente equivocados. Hay ciertos discursos que son fundamentales para nuestra construcción de la realidad. Discursos religiosos, discursos políticos, discurso, la ciencia, como la ciencia es un discurso que tiene una política. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros dependemos del lenguaje para todo. Operamos en el mundo gracias al lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, nos hubiésemos extinguido hace muchísimo tiempo. Principalmente porque nosotros somos seres de colaboración. Nuestro éxito como especie en la historia de la humanización es gracias a que colaboramos entre nosotros, no competimos. Eso de la competencia entre nosotros es un verso. Lo que es claro que nosotros, si no trabajamos en grupo y colaborábamos como especie, hubiésemos desaparecido hace millones de años. ¿Y cuál fue el elemento que permitió esa colaboración y ese trabajo integrado? El lenguaje. Y el lenguaje tiene efectos en nosotros, en todos nosotros. Yo ahí les puse, hay sectores que utilizan el lenguaje para instaurar ideas y acciones sobre otros. Es permanente eso, ¿sí? La medicina hegemónica lo hace a través de los medios de comunicación y se legitima mediante el saber científico. Esto tiene que ver con el poder, saber poder de Foucault, lo que vimos al principio, y la medicalización. Como hay discursos que lo que hacen es volver patológico cosas que no son patológicas, con una intención principal, que es la de aumentar el consumo de determinados productos, terapias o prácticas. ¿Sí? Hoy se hace, y más con las redes sociales, es nefasto eso. Cualquiera hace un diagnóstico médico y pone una etiqueta. O sea, no hay que estudiar medicina ni nada. Yo agarro el teléfono y llego, y este es tal cosa, tal otra. Hay una vulgarización del conocimiento. ¿Pero por qué? Porque está motorizado por los mismos que hacen también a la medicina. Porque las empresas farmacéuticas y todos esos sectores aprovechan eso y lo movilizan, lo motorizan, les sirve. Bien. Y después hay una serie de mecanismos que tienen que ver con, a nivel especie, que el lenguaje tiene efectos. O sea, hay cuando uno, y sobre todo cuando alguien que tiene poder o que tiene una investidura, como un médico o una médica, pronuncia determinadas frases, determinadas narrativas, esas narrativas dichas desde un lugar de poder
producen efectos en las personas. Y principalmente hay 4 principios que son como automáticos en nosotros. El principio de verdad, el primero. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si yo me pongo serio, teniendo título universitario, posgrado y todo, y les digo, las pirámides fueron hechas por platos voladores. Es más, hay excavaciones donde se ven las huellas de estos seres de otro planeta, que eran seres que medían como 10 metros y que nos ayudaron. Si yo digo eso a gente que no está preparada, a gente que está en una situación de poder en desventaja respecto de la mía, lo más probable es que terminen creyendo eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una cita de autoridad para ellos. Porque yo vengo de la universidad, estudié en la universidad, soy un profesional. ¿Se entiende? Eso se llama principio de verdad. Las personas tendemos a creer lo que alguna gente nos dice. ¿Por qué? Porque esa gente que lo dice ocupa un lugar en una institución, o es médico, o es médica, o ingeniero, o antropólogo. Entonces se supone que eso que dice es real y es verdad. Eso se llama principio de verdad. El lenguaje funciona así. Nos hacen creer cualquier cosa. Principalmente cuando uno no tiene mucho estudio, mucha formación, ni siquiera lo dudas, lo crees. Después está el otro mecanismo del lenguaje, que es la repetición. Cuando hay mensajes que se repiten. Y por más que vos sepas que es mentira, que eso no es así, y la repetición hace que en la mayoría de las personas que están sometidas a ese mensaje se lo terminen creyendo. ¿Sí? No es todo de manera consciente, también una cuestión de inconsciente. Les doy un ejemplo de esto. Pasan mensajes, se acercan las elecciones, empiezan las campañas políticas partidarias, y por determinados medios, que esto está confirmadísimo, esto funciona así, empiezan a mandar propaganda de un candidato específico. Y te dicen, no, porque aquel robó y lo hacen una, y lo hacen otra, y lo hacen otra. Y esto está muy estudiado. Uno a nivel consciente puede decir, no, eso es mentira. Pero cuando uno va a votar, al momento de sacar la boleta y ponerla en el sobre, hay un momento como de indecisión donde prima este mensaje. No es una cuestión consciente, es inconsciente. Entonces, en el grueso, en la gran cantidad de personas, repetir estas consignas tiene un efecto concreto que se puede ver en las elecciones. O también se puede ver en el consumo. ¿Cuántas veces nos repiten de un producto la propaganda una y otra? Y repiten, y uno dice, ¿por qué repite tanto? Bueno, repite tanto porque entienden cómo funcionan nuestras cabezas y saben que de tanto repetir, en el grueso de la gente van a producir un efecto que va a hacer que vos te compres la zapatilla que tanto te repitieron, o que te compre el medicamento que te promete esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es parte de un mecanismo, de una función que tiene el lenguaje. Después, la tercera función es el premio. ¿Sí? Vos haces esto, que vas a tener esto. Vos haces el otro, entonces te prometen, inclusive hasta las estafas piramidales funcionan así. Te dan el premio. O no sé, el juego, la adicción al juego, que es terrible y se habla muy poco. ¿Cómo se engancha? Principalmente a los y las jóvenes. Que termina esto en cuestiones de salud mental gravísimas. Se los engancha haciéndoles ganar poquito al principio. Entonces yo te voy enganchando. Te digo, aposta acá,
te permito que ganes muy poquito y un poquito más y un poquito más. Y llega un punto en donde la cabeza de las personas se engancha en esa práctica, se transforma en un consumo problemático y ahí es donde te sacan todo. Y el castigo funciona parecido, pero al revés. Hay ciertos discursos que ahí ustedes lo van a ver. La mayoría de ustedes son jóvenes que apuestan a estudiar. Y les doy ejemplo de esto. Cómo funciona el lenguaje también. Te aparece el muchacho que dice, no, yo me levanto a las 4 de la mañana y como esto y entreno. Y no, estudiar la universidad, ¿para qué querés la universidad? Eso ya es viejo, eso ya no sirve. Y si vos no progresás en tu vida, además ellos siempre se refieren al progreso en el sentido económico. No lo ven de otra manera. No es que vos tengas una pareja que te respete, un buen grupo de amigos, que tengas buena relación con tus padres. No, ellos jamás van a hacer hincapié en ese tipo de cosas, sino que es lo que te quieren vender. El progreso solo entendido como lo económico. Entonces dicen, vos estás estudiando una carrera universitaria, no existe más. Si ves en el lugar que estás, está bien, en el lugar que estás porque vos querés, porque no tomas buenas decisiones. Está el castigo. Ahí lo que están diciendo es, sos un tonto, sos una tonta, porque vas a estudiar. No, la cosa ahora pasa por otro lado. Y si vos haces lo que yo te digo, se ve cómo funciona esa narrativa y llega un montón de gente y le funciona. Por eso existe. Si eso no diera resultado, no habría tanta publicidad que te repite y siempre ser un iluminado de esto. Que además, cuando investigan un poquito, es todo mentira, porque los tipos usan todo alquilado, son estafadores. O sea, la estafa funciona así. La estafa a todo sentido, económica, sentimental, emocional, funciona por estos, conociendo estos principios del lenguaje, uno puede usarlos para estafar y hacer el mal a otra gente, o también para mejorar la atención, ¿sí? Y manejarse mejor en el ámbito humano, que para lo que nosotros estamos trabajando estos contenidos y ustedes están viendo este video. Bien. Y como todo es lenguaje, y como la hoja tiene esa potencia, ahora sí llegamos a Frankenberg. Frankenberg va a destacar esto del lenguaje, no lo va a decir tan profundo como lo estoy diciendo yo, pero él va a decir, los antropólogos tienen razón. El mundo es una serie de creencias que se sostienen sobre el lenguaje. Hay la importancia de acercarse al otro por este medio. Y la biomedicina, la medicina hegemónica, vamos a empezar a hablar con estos términos cuando nos referimos a la medicina de base científica, tiene problemas porque no entiende demasiado bien esto del lenguaje. Pero bien, Frankenberg va a decir, bueno, la antropología, que sí estudia desde el lenguaje todas las problemáticas de salud, particularmente la antropología médica, utiliza una distinción respecto del proceso salud-enfermedad. O sea, el proceso salud-enfermedad, la antropología no lo entiende como una sola cosa, sino que lo entiende con una complejidad, con distintas dimensiones. Y entonces él va a explicar que es el grueso, o sea, lo más importante de esto está acá. Él va a decir, bueno, los antropólogos suelen estudiar y abordar las problemáticas de salud y enfermedad apelando a categorías, 3 categorías centrales, que les permiten ver como distintas dimensiones de un mismo proceso. Esto es como cuando uno no entiende nada de dibujo y vos miras un dibujo y te dicen, bueno, ¿cuántos colores hay? Y bueno, si hay 1, 2, 3, 4 colores. Y viene un experto en dibujo y mira y dice, no, acá hay 30. Entonces vos decís, ¿cómo 30?
sé si hay 30 colores, fíjate. Está este, está el otro. Bueno, los antropólogos trabajamos así con el proceso de salud y enfermedad. No lo vemos como una sola cosa. Vemos un fenómeno compuesto por un montón de partes. A ver qué otro ejemplo les puedo dar. Un ejemplo de la mecánica. Una persona que no entiende de mecánica y ve un motor de combustión interna de un auto, ve una cosa, ve el motor, ¿sí? A golpe de vista vos, el motor. Sin embargo, los que tenemos más o menos manejo de mecánica, que nos gusta por distintos motivos, hemos aprendido o estudiado, por lo que sea, cuando miramos un motor, no vemos un motor, vemos un sistema de encendido, un sistema de inyección de combustible, un sistema de lubricación, un sistema de refrigeración. Vemos que hay interfaces electrónicas. Vimos toda una complejidad que nos permite abordar la problemática en ese motor de una manera mucho más eficaz que una persona que no distingue esas dimensiones, ¿sí? Y esto es lo mismo. Frankmer dice, los antropólogos tienen algo que es bárbaro, que es ver el proceso de salud-enfermedad en 3 dimensiones básicas. Primera dimensión, el disease. El disease, dice él, es la dimensión orgánica. Es la dimensión que solemos ver los médicos. Solo la dimensión que solemos ver los médicos. De una situación X, solo vemos esta dimensión, que es la dimensión del órgano enfermo, de la parte orgánica que no funciona bien, o de la parte orgánica. Solo vemos ese registro, el disease, el registro del disease. Solo manejamos ese registro, que podemos decir el registro biológico del fenómeno. Y los antropólogos ven otras dimensiones. La principal que ellos ven, de la cual ellos estudian, es la del illness, que tiene que ver con cómo ese padecimiento, cómo ese sufrimiento es experimentado por la persona. Ustedes usan una palabra que se llama síntoma, ¿sí? Esto sería el síntoma. El disease sería el signo, la cosa que vos la ves, la puede ver cualquiera y, no sé, pensemos, alguien se corta con un cuchillo. Uno ve, yo y el que está al lado y otro puede ver el corte en la piel, ¿sí? Ese es el signo. Ahora, el dolor de esa cortadura no lo puede ver nadie. Solamente lo registra la persona que se cortó el dedo. ¿Y cómo hace la persona para comunicarnos su experiencia del corte? Por el lenguaje. Lo expresa de manera subjetiva, ¿sí? Entonces hay un nivel de la experiencia a la que solo podemos acceder porque nos la cuenta otro. Nosotros de primera mano no podemos ver el sufrimiento de esa persona. Podemos ver la cortadura, pero no el sufrimiento. Esta es la dimensión del illness. Es el padecimiento subjetivo, individual, de cualquier enfermedad o cosas que pueden no ser enfermedad, ¿sí? Pueden ser fenómenos de otra índole. Por ejemplo, el bullying, ¿sí? El maltrato. El maltrato no deja marcas en el cuerpo. Me refiero al bullying, ¿sí? En alguna ocasión que sea algo serio puede ser, pero habitualmente no deja marcas en el cuerpo y eso lo hace mucho más grave porque se repite y se repite y se repite. Una persona solo nos puede contar cómo se siente. Nosotros podemos acceder a su sufrimiento porque nos lo cuenta. Si no lo cuenta lo que pasa, estamos al horno. Y lo cuenta por medio de un código común que es el lenguaje. Bien. Disease, orden biológico. Illness, orden subjetivo individual del padecimiento. Eso es padecimiento. Del registro que tiene la persona
que encarna el sufrimiento, el dolor que tiene. Y Cygnus es la representación colectiva que hay sobre ese padecimiento, que no es lo mismo al sufrimiento individual. Después vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se lo hago así rápido. Esta misma persona se cortó el dedo, ¿sí? Se cortó el dedo con un cuchillo. Tiene mucho dolor. El registro subjetivo individual es que tiene mucho dolor. Pero desde afuera, ese dolor se lo ve como que no pasa nada. Se descalifica esa herida, ¿sí? Un cortecito, no pasa nada. Y si la persona expresa que le sigue doliendo, colectivamente después de, vos porque sos débil, no te la bancás. Si es el caso de un varón, puede ser son un término ahora no se usa mucho, son un maricas. ¿Se ven? Ese registro a nivel social. Los tres niveles están atravesados, ¿sí? Son solidarios entre sí. Funcionan de manera solidaria, estructurada, articulada. De manera articulada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo creo, vamos con el ejemplo de bullying que está muy bueno. Si yo en mi casa me dicen, pero no te pasa nada vos, porque no te bancás, que los otros te digan esto y el otro. A un niño se descarta su sufrimiento, no se cree. Peor que la negación es la indiferencia. No pasa nada, los chicos están bromeando con vos, pero no es para tanto. Eso responde a un Cygnus, a una representación colectiva sobre el bullying. ¿Qué pasa? Que la persona que sufre bullying se empieza a poner más mal. ¿Por qué? Porque se siente, primero, que no es escuchada. Segundo, que ella tiene un problema. Porque si los otros dicen que eso que le pasa no es un problema, entonces, ¿qué me está pasando? A mí me agreden en la escuela, me dicen de todo, y yo me siento re mal. Y cuando voy le digo a las personas con las que vivo, padre, madre, tío, me dicen que no es así, que el problema soy yo. Entonces ahí hay más sufrimiento, eso suma más sufrimiento. ¿Y qué pasa? Que en un momento puede haber otras narrativas circulando por los medios de comunicación, las redes sociales, que dicen, no, ¿sabes qué? Lo que vos tenés que hacer es ir y destruir a los otros, ¿sí? Como lo que vimos en las escuelas que pasó la semana pasada. O el caso que hubo una chiquita que se suicidó. ¿Por qué? Porque y el joven hace caso de eso. ¿Por qué? Porque está buscando una narrativa que le dé espacio a su subjetividad. Y cuando esa narrativa no está en su casa y no está contenido, la va a ir a buscar en otro lado. ¿Sí? Y ahí pueden pasar cosas muy peligrosas. En las patologías mentales esto es común. Patologías o problemáticas mentales. No hablemos de patología, hablemos de problemáticas. Esto es muy común, ¿saben por qué? Porque el disease no se ve. Es que a vos te parece un corte, una herida en el cerebro. La mente no es el cerebro. La mente no tiene un referente físico. La mente es algo abstracto. Por lo tanto, hay personas que tienen mucho sufrimiento a nivel del illness, pero son descalificadas por su entorno social que no les cree.
el Signes no les cree. Entonces ahí aparece, ese sufrimiento se vuelve mucho más grande. No hay contención. Y acá puse algo. En el Signes dice, son las representaciones sociales sobre la enfermedad. Estas representaciones comprenden diversas formas de saber, algunas de las cuales operan por estereotipos que generan prejuicios, llevando al etiquetamiento y estigmatización de algunos padecimientos y personas que lo sufren. Y esto hay una lógica antropológica que explica por qué esto funciona así a nivel social, que tiene que ver con la teoría o el principio del chivo expiatorio. Hay un antropólogo llamado René Girard, hay otros también, que lo que a través del estudio antropológico de un montón de sociedades, los seres humanos tendemos a, cuando aparece algo que no lo podemos comprender, que nos da mucho miedo, tenemos la tendencia a ese miedo transformarlo en culpa, pero esa culpa, para que no quede en nosotros, proyectarla en un otro, que es diferente. Y ahí se forma el chivo expiatorio. Todas las religiones, todas las que quieran, las que ustedes imaginen, religiones desde los griegos, judaísmo, catolicismo, región musulmana, está esta figura. Siempre la culpa recae en alguien, persona, a la que el grupo le echa la culpa de todo lo que está pasando. Me acuerdo ahora el mito del Edipo, creo que se los conté. Si no se los conté, después me dice y se los cuento en otra clase. Pero es una tendencia que tenemos nosotros, por ser de lenguaje, de cuando colectivamente pasa algo negativo, le echamos la culpa a un otro que está por fuera y que tiene algún rasgo que llama la atención, ¿sí? O su color de piel, sus creencias religiosas. Diversas marcas que puede tener esa persona, se le echa la culpa. ¿Todo para qué? Para que el grupo pueda canalizar esa frustración y esa culpa que siente. Pues no nos bancamos la culpa. Entonces la sacamos de nosotros y la ponemos. Eso a nivel grupal. Yo no estoy hablando acá de cuestiones psicológicas individuales. Estoy hablando a nivel grupal. Esto es así. El principio del chivo expiatorio funciona así. Y lo vemos por todos lados. Está en todos lados. Y tiene que ver con el Signes. Y después está el embodiment, que es otra categoría que aparece ahí, que Girard la destaca. Que esta es más compleja, pero que tiene que ver con algo que ustedes vieron primero. Con esto de que somos y tenemos cuerpo. No somos, el dualismo cuerpo-máquina quedó, al menos en las ciencias sociales, las humanidades, ya es un paradigma que no está más presente. Está presente en el resto de conocimiento, todo, pero el dualismo mente-cuerpo de Descartes es parte de la modernidad y hoy en día, si uno quiere hacer ciencia seriamente, sobre todo desde las humanidades, no vemos más así a los seres humanos. Los seres humanos somos corporalidad existencial. Por lo tanto, somos y nos hacemos permanentemente. No podemos pensar lo orgánico sin lo simbólico y lo simbólico sin lo orgánico, y así sucesivamente, de manera dialéctica. El embodiment es una categoría que indica, embodiment, la traducción al español sería encarnado, ¿sí? Algo se hace carne, se vuelve parte, se hace carne en el sentido de se vuelve parte de nosotros, de nuestra intimidad,
de lo más sagrado que tenemos, lo que está por debajo de la piel. Entonces, embodiment, Frankenberg va a decir, este concepto es también un concepto antropológico súper importante porque nos permite entender cómo la presencia corporal no es meramente una presencia corporal, sino que es una presencia que alude a roles, a instituciones, a obligaciones. Es la potencia, les leo, es la potencia simbólica de un cuerpo en incorporar, internalizar creencias, valores y normas culturales. Esto está en el texto también del proceso de socialización y representar roles e instituciones, generando reacciones en los otros y condicionando su comportamiento. A ver, todos poseemos la capacidad de embodiment. Todos con el hecho de estar parados, yo acá estoy sentado, o cuando estamos en clases, todos, absolutamente todos, como somos seres reales y corporales, estamos comunicando permanentemente cosas. Les doy un ejemplo de esto. ¿Qué pasaría si yo aparezco a dar clases completamente desnudo? Alguien dice, al profesor se le pintó el moño. Qué expresión vieja. Al profesor se le pintó el moño. Está del tomate. También, expresión muy vieja. No está en sus cabales. No se ubica en tiempo y espacio. Y tendrían todos razón. Simplemente porque yo aparezco completamente desnudo. Estoy desubicado para los estándares que manejamos nosotros, ¿sí? Eso muestra que en mí hay una incapacidad de internalizar valores y normas culturales, pero por otro lado represento mi sola presencia desnudo ahí, en ese contexto, representa que he perdido mi rol, que he perdido mi cabeza y que necesito atención. ¿Por qué? Por ejemplo, el indicador, el rasgo más claro de embodiment en todos nosotros es usar ropa. ¿Sí? Ahora no, porque ahora hace frío, necesitamos. Pero hay en otras situaciones no precisamos usar ropa. Andaríamos bien solo de calzoncillo o de bombacha. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque solo con mirarnos sabemos que hay una serie de normas culturales que hacen que en determinados contextos yo tengo que estar vestido con determinadas partes de mi cuerpo tapadas. En otros contextos, en otras situaciones y en otros roles, ejemplo, el rol amante, sí, estoy desnudo, no tengo problema. Pero en el rol profesor universitario no puedo estar desnudo. Eso no requiere mucha más indagación que solo ver mi cuerpo, ¿sí? Y eso refiere a embodiment. La noción de embodiment tiene estas dos significaciones. Por un lado, la significación de que uno, cuando se viste, cómo se sienta, qué gesto hace, incorpora roles, incorpora valores, se ubica en determinados escenarios, pero también representa, o sea, comunica que está ubicado y que hace bien su función en ese lugar. Les doy ejemplos dramáticos de esto. Dramáticos. O sea, claros, son incuestionables. Incuestionables, porque y yo que he hecho trabajo de campo en muchos lugares, es muy claro. No hay demasiado ahí para dudar. Cuando una persona llega al consultorio, el médico va a la visita médica
Y cuando va a la visita médica, por fuera del consultorio es extrovertida, una persona que jode todo. Y cuando va al consultorio, le toman la presión y la presión le da 16. Perdón, 126. Una locura. Ahora, ¿cuánto tenemos la presión arterial? ¿Cuánto es lo que tenemos que tener hoy? Me hicieron dudar. Sí, 126, bueno, medio mundo, 122, 123. Solo porque está en un ámbito médico, la persona se asusta. Hay toda una reacción orgánica inconsciente que hace que esa persona, cuando toman la presión en el contexto del hospital o de la consulta médica, le dé alta, presión alta. El médico le dice, no, mira, tomátelo en tu casa. Va, se la toma en la casa, 120. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Dejó de ser, o sea, en los minutos que pasaron de irse del médico, ¿cambió su organismo completamente? No. Simplemente no reacciona al embodiment del médico. ¿Cómo reacciona? Con miedo, con terror. Hay personas que tienen terror al médico. Y es más, hay un cambio drástico en cómo son en un ambiente y cómo son cuando van a ver al médico. Es otra persona. Cómo regulan su discurso. Eso es el embodiment del profesional médico. Representa, comunica algo que la persona le genera miedo, le genera terror y le genera todo esto. Vamos con otra situación. Personas que cuando van a dar el final y estamos los 3 docentes sentaditos para tomar el final en esa situación, uno se da cuenta que lo que uno comunica ahí en el otro genera terror. Entonces agarran, se descomponen, se angustian, se ponen a llorar. Es horrible eso cuando pasan los finales, es horrible para el docente, porque solo la mera presencia de uno te das cuenta que genera todo eso tan negativo en el otro. También hay otras cosas en el otro, pero no, insisto, esto no es una psicología, no voy a hacer psicología del individuo, no, porque primero no soy psicólogo y segundo no va por ahí todo esto. Esto tiene que ver con los grupos humanos, los grupos. Y el embodiment funciona así. ¿Por qué? Y está en el texto, vayan al texto, léanlo, porque todos estos casos que estoy mencionando, el médico, la médica, cuando está paradito ahí de fajina, ropa de trabajo, el guardapolvo, el lambo, representa a toda una institución. ¿Sí? No es lo mismo que si está de pantalones cortos, de shortcito, no es lo mismo. El lambo, el guardapolvo, tienen funciones de bioseguridad, pero también tienen funciones simbólicas. Y eso hay que entenderlo. Hay gente que lo entiende muy bien. Yo he visto gente muy bien. Profesionales de la salud. Como saben, nunca decimos nombres. Sobre todo cuando son cosas negativas. Pero que usan la misma ropa de trabajo para ir a hacer una cola en algún servicio público. Porque saben que los van a dejar pasar. ¿Sí? Personal de la salud, personal de seguridad. ¿Por qué? Porque entienden, conocen el rol que juega su embodiment, su vestimenta, todo lo que representa para los otros. ¿Sí? A ver, podemos hablar también de gente, no sé, la otra vez veía un caso siempre apareció. Uno que andaba con un andador y se hacía el discapacitado para no hacer una fila o para pedir. Digo, a ver, ahí, ¿qué comunicaba su embodiment? Comunicaba lástima. La mayor
la mayor cantidad de gente y lástima, entonces le daban dinero, le permitían acceder a ciertas ventajas. Ahí funciona el embodiment. Eso es lo que quiere decir el embodiment. Es este registro de la corporalidad, no como un cuerpo, como una cosa ahí en el tiempo y el espacio, sino como una persona que comunica cosas y que esa comunicación produce efectos en los otros. Bien, ¿qué más? Ya estamos terminando. Bien, esto es Menéndez. No, eso no va. Hasta acá llegamos con estas dos clases. Todo esto que expliqué es el texto de Frankenberg. Las categorías que mostré hacia el final son las más importantes, son las que tienen que saber sí o sí. También poder identificar esto del lenguaje, cómo opera en nosotros, ¿sí? Estos mecanismos y todo esto. Después vamos a ver algo un poquito más profundo el segundo cuatrimestre. Pero de esto se trata el humanismo en medicina. Entender estas cosas, ¿sí? Entender cómo funcionamos los humanos. ¿Y para qué? Para conocer en qué cosas falla la biomedicina. Esta crítica que hace Menéndez, que todavía no la vimos, pero vimos algo en la medicalización, va a ser la punta de lanza para la crítica de Menéndez. Justamente todas estas cosas que nos humanizan, que yo lo estoy mostrando, son cosas que durante mucho tiempo la medicina hegemónica no quiso escuchar, no le interesó escuchar, ¿sí? Y es más, hoy en día siguen aplicando muchas cosas de esto en función del rédito económico. Como lo vimos, la vinculación entre el lenguaje y el proceso de medicalización, ¿sí? Por estos mecanismos que vimos simbólicos. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿me olvidé algo? No, voy a subir estos videos, se los voy a dejar en el aula y véanlo. Y cualquier cuestión me hacen consultas por mail, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por mail. Lean el texto. Y lo que sigue es Rodríguez Díaz. Pero voy a ver si retomo esto en el práctico que vamos a mandar por el aula. Les vamos a estar avisando. Así que quédense tranquilos y tranquilas respecto a eso. Esto ha sido todo. Este es texto de Frankenberg y todos los temas que están en la clase 3 del cronograma. Seguimos en contacto, qué cosa, envíen un mail y nos estamos viendo. Saludos.